la audiencia y agradecemos a aquellos que nos escriben, aquellos que nos dejan sus mensajes de audio a través del número que aparece ahí en la pantalla en WhatsApp. Así que les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar una doctrina que se llama la doctrina bíblica sobre el pecado. Vamos a estudiar qué enseña la Biblia sobre el tema del pecado. ¿Lo tiene, hermano, por favor? Bendito Dios. Estamos allí en Romanos 3:23. Si lo tiene, hermanos, se pone de pie. Gloria al Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Vamos a hacer una oración al Señor, hermanos. Hay personas que tienen luchas fuertes contra el pecado, atados a cadenas de vicios, no de meses, sino de años. Esposas muy tristes, hijos muy tristes porque su padre es alcohólico. Hermanos, hombres que cayeron en las drogas, en la inmoralidad. De una u otra forma el pecado está haciendo estragos en la vida humana. Padre, haga memoria de aquellos, Señor, que necesitan la gracia y la bondad del Señor. Mira aquellos que están atados a la inmoralidad, aquellos, Señor, que están atados al homosexualismo, al lesbianismo. Quebranta ataduras y cadenas del diablo. Jesucristo el Señor, haga memoria de aquellos que están atados al alcohol, a las drogas. Haga misericordia, Señor, de aquellos que quieren ser libres, que quieren la salvación. Te lo ruego, Señor, te lo suplico. Te ruego que hagas memoria. Levante esos hombres, oh Dios, para que te sirvan en santidad y en justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Maravilloso es el Señor. Hay una palabra griega que define o que se usa para pecado, y es la palabra hamartía. Y esa palabra nos lleva a otra palabra que es compuesta, que hamartiología, o amartiología, que es la doctrina del pecado. Cuando pensamos en el pecado, a veces hacemos, hermanos, alusión que el pecado comenzó en el Edén. Pero la Biblia hace mención que el pecado comenzó, hermanos, en el corazón de Satanás, llamado Lucifer. Dice que se enalteció su corazón. Eso dice Ezequiel 28, del 11 al 19. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que no miren en ti. Así que ahí arranca la raíz del pecado. Hay por lo menos ahí algunas cosas que recalcar. Este querubín grande, protector, dotado de sabiduría, de belleza, de inteligencia, colocado en una posición de honor, era como el sello, hermano, de la belleza y de la creación. Y sucede, hermanos, que él corrompió la sabiduría. Comenzó a pensar que quería tener su trono al mismo nivel del trono de Dios. Él quería colocar al norte, dice, quiere colocar su trono al mismo nivel de Dios. Cuando Dios vio aquella maldad, aquella rebelión, aquel orgullo, aquella soberbia del corazón de este querubín, lo despojó, lo arrojó de su presencia. Así que cuando hablamos del pecado en un sentido universal, el pecado inició en el corazón de este querubín. Dios ha formado a los seres tanto angelicales como humanos, y Dios los ha hecho seres libres. El ser humano sirve a Dios si quiere.
Dios no obliga al hombre a que se le sirva, porque para tener una correcta relación con Dios debe ser una relación de amor y de fe. No se puede obligar a otro a que lo quiera uno. Dígame que me quiere. Ay, hermano, eso es feo. O sea que para todo habría que como poncharle un botón. No, no. Dios formó al hombre un ser moral libre. El hombre puede tomar sus decisiones. El Señor Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, es si quiere. Bueno, usted decidió querer. Usted dijo, sí, yo quiero. Se va a casar y le preguntan, ¿quiere usted? Y usted dice, sí quiero. O sea, no es que usted va a la fuerza, sino que usted dice, sí, yo quiero. Así que el Señor formó tanto los ángeles como los seres humanos, están hechos por Dios y tienen voluntad. Los que servimos a Dios, le servimos de voluntad. Así que el pecado arrancó en el universo, en el corazón de este querubín. Y esa rebelión la transmitió a otra cantidad de ángeles. Lo que nosotros conocemos hoy como los demonios, ángeles caídos. Hay de eso, hay mucho material para hablar de eso, pero será tema de otra doctrina cuando hablemos acerca de Satanás y de los demonios. Y en otro caso vamos a hablar acerca de los ángeles para que podamos profundizar lo que la Biblia dice sobre este tema. Muy bien, la Biblia dice en cuanto al pecado en el mundo, cuando el pecado entró en el mundo, dice Primera Timoteo capítulo 2 versículo 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. La mujer fue engañada por Satanás, le infiltró la semilla de su rebelión en el corazón, de su orgullo en el corazón de Eva, y le dice que Dios no quiere que sean como él, que no tengan sabiduría o conocimiento. Así que aquella mujer, queriendo ser como Dios, violentó el mandamiento de Dios. El Señor les había ordenado, tenían algunos mandamientos. Entre esos mandamientos estaba, hermano, el labrar la tierra, el cuidarla, administrarla. Pero había una prohibición, había un árbol, un fruto prohibido allí. Y esa mujer tomó porque Satanás la engañó. Y Adán consintió con ella. Y luego de eso, hermano, entra el pecado en el mundo y todas las consecuencias. Ahí entra este versículo que hemos leído, que nos dice, por cuanto todos pecaron. Usted puede decir que Adán más cobarde, ¿cómo fue que pecó? Bueno, pero si hablamos de mi experiencia y de la suya, nos ha sucedido lo mismo. Adán pecó y yo también pequé. No solamente es que Adán pecó, no, también usted ha pecado. O sea, de una u otra manera, si Adán tenía esos mandamientos que eran pocos, entonces nosotros tenemos una cantidad mayor. Solamente el decálogo. Yo le pregunto a usted, dice aquel mandamiento que es el quinto: honra a tu padre y a tu madre. ¿Usted ha obedecido ese mandamiento o lo ha quebrantado? Bueno, hoy se portaron bien todos, o sea. Pero yo creo que la mamá al cincho le puso en la espalda porque seguramente se portó mal. O sea, si lo castigaron no era por obediente. No creo yo que por obediente, mamá. Bueno, hijo, como sos tan obediente, ahora te voy a castigar. Yo no creo que un padre que en su buen sentido haga semejante cosa. Así que todos hemos de una u otra forma quebrantado los mandamientos de Dios. Hemos violado la ley del Señor. Hemos quebrantado su ley. Muy bien, así que el pecado entró al género humano por esa pareja. Y el Señor llamó a cuentas, como hablando de un orden de autoridad. El responsable en Edén era Adán. Dios le pidió cuentas primero a Adán, aunque la primera que falló fue Eva, pero el Señor llamó cuentas primero a Adán y le castigó a cada uno. Castigó a Adán, castigó a Eva y castigó también a la serpiente antigua. Entonces, quiero que observe usted aquí que el pecado acarrea juicio.
Todo pecado acarrea juicio, acarrea condenación. No importa si el pecado se hizo en público, se hizo en lo privado, el pecado siempre acarrea juicio. Y no importa quién lo cometa, pequeño o grande, el pecado siempre es destructivo. Ahora bien, las personas justifican el pecado y le cambian los nombres. Dicen la gente que es una debilidad usted. Otros, para hacerlo más chiquito, es un errorcito. Así o sea, una cosa muy. Otros dicen, mire, es que somos humanos, ¿usted qué vamos a hacer? Somos débiles. O sea, el pecado, la gente dice que es una debilidad. Y los más intelectuales dicen así, es que, mire, la gente peca porque es ignorante usted. Y los religiosos dicen, mire, es que eso es solamente una cosa, usted, egoísmo, pero lo que le falta a la gente es un poquito más de bondad. Pero la Biblia tiene unas definiciones más serias acerca del pecado. Así que Dios tiene una respuesta para el pecado y esa es la gracia de Dios. Dios envió a Jesús al mundo para ponerle solución al problema del pecado. El pecado no es una cosa ligera, tan así para tomarlo con liviandad. No, no, no. El pecado es un asunto grave. Alguien puede decir, hermano, ¿y qué? Una frutita que se comió Eva, eso no era nada. Porque la gente así lo pone. Es como comerse, dice, una pera, una manzanita, un mango, que vende Mana Rosa por el grandote y hermoso. Una cosita así, ¿no? La gente así. Porque si el pecado se mira como nosotros lo vemos, el pecado no es nada. Como aquel hermano que se cayó en el fango, está lleno de lodo, te ensució, y lo mira usted con una manchita donde es nada. Es claro, como él está lleno de mugre, dice que el otro no tiene nada. El pecado, para ser entendido, tiene que ser visto como Dios lo mira. Porque si nosotros vemos el pecado como lo miran los hombres, prácticamente no hay pecado en el mundo. Pero Dios mira el pecado de otra forma, porque Él es puro, porque Él es santo. Y aquí en este versículo que hemos dice, por cuanto todos pecaron. Pecamos en Adán, siendo la cabeza de la raza humana, pero también hemos pecado en lo personal. La lista de nuestras faltas no es poca, es grande. Hemos pecado contra Dios y eso acarrea juicio. Así que a causa del pecado el hombre está bajo condenación. O sea, el pecado es una infracción a la ley de Dios. Y el Señor, como es el legislador, también es el juez. Así que el Señor, hermano, nos declara a nosotros culpables. Aquí en Romanos capítulo 3 hay una descripción bastante, hermano, triste de nuestra condición. Como dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Repito eso, no hay justo ni aún uno. Hay personas que se creen que es muy recta, pero no. Dios dice que no hay justos ni siquiera uno. Luego dice, no hay quien entienda acerca de la justicia, acerca de la rectitud. No, para lo malo sí somos inteligentes, hermano. No ocupa que nos expliquen dos veces. Con la primera, con solo ver, aprende. Pero para lo bueno, hermano, ay, hermano, eso como cuesta. Nos castigan, nos regañan. Una mala palabra a un niño, con solo una vez que la oiga, se le queda. Una buena palabra, ay, hermano, diga gracias. Ay, hermano, le repite, por favor, diga por favor. Hermano, pues solo repiten a uno, pero una palabrota, hermano, así ve. Con solo que escuchen el colegio, ahí viene repitiendo aquellas cosas. Dice luego, no hay quien busque a Dios. Lo malo sí buscamos, a Dios no buscamos. Luego, todos se desviaron, todos, no unos pocos, todos nos descarriamos. A una se hicieron inútiles, para el bien inútiles, pero para lo malo, hermano, ahí sí muy listos. Hay gente que se cree muy viva para lo malo, astuto para lo malo. Luego dice aquí lo siguiente: sepulcro abierto es su garganta. Luego dice, con su lengua engañan. Veneno de áspides, veneno de serpiente venenosa hay debajo de sus labios.
Luego dice, hay gente, hermano, que calumnia con su lengua, miente, engaña, seduce. Luego dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Aquí habla de los asesinos. Luego dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Las consecuencias del pecado son eso, quebranto y desventura. Y no conocieron camino de paz. El hombre que camina en pecado no conoce la paz. Pero dice David, bienaventurado o dichoso el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Usted que recibió el perdón de Dios, usted sí goza de paz y la paz que el Señor da. Así que aquí hay una descripción terrible acerca de lo que es nuestra condición pecaminosa. Bendito sea el Señor. La ley de Dios, la ley dada por Moisés, ha sido, hermano, como una radiografía. Ha sido, hermano, como el estándar que Dios utiliza. Y la ley descubre que somos pecadores. La ley descubre que somos malos. Bueno, decirle a alguien que es malo no le gusta. No dije yo soy buena persona, pero es mentiroso. ¿Usted le diría que un mentiroso es buena gente? ¿Alguna vez usted ha robado algo que sea chiquito? ¿Cómo se le llama el que ha robado? ¿Usted cree que un ladrón es buena pieza? ¿Usted alguna vez ha dicho una mala palabra? Imagina a alguien que ha dicho palabrotas. ¿Usted lo cree que es buena persona diciendo grandes palabrotas? Ya me dijo usted aquí así, que desobediente a tu papá, mal hablado, dice que está robado. O sea, el hombre por naturaleza, hermanos, quiere excusar el pecado. Quiere declarar que es inocente. El Señor declara eso, que el hombre está perdido, que necesita la salvación. Así que la ley descubre, la ley declara que somos pecadores. Romanos 3:20 nos dice aquí que el conocimiento del pecado es por medio de la ley. Nosotros no conoceríamos que estamos en pecado si no fuera por la ley. Dice así, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Dice, pero por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley descubre que estoy mal. La ley descubre que mi corazón no es bueno. La ley me descubre que en mi mente hay malos pensamientos. La ley descubre que en mi corazón hay pecado. Entonces, cuando yo reconozco que estoy mal, que estoy enfermo, ahí, hermanos, yo tengo, hermanos, que la ley también me señala, tú necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Cristo el Señor. Quizás este mensaje de acerca del pecado no resulte muy atractivo. Ay, pastor, yo pensé que nos iba a decir hoy que éramos hermanos lindos, preciosos, maravillosos, y nos viene a decir que que estamos llenos de pecado. Es que no les puedo decir otra cosa, porque es que la ley de Dios descubre. Pablo, cuando escribe el capítulo 7 de Romanos, él creía que era bueno, pero encontró un mandamiento: no codiciarás. Y él vio que había codicia y deseos en su corazón. ¿No ha visto usted el corazón como que se le cruzan unos malos deseos por ahí? Y Pablo dice, si yo no hubiese encontrado eso en la ley, que había codicia en mi corazón, y dice, me sentí culpable, porque la ley le hizo ver, tú estás mal, eres un codicioso. Así que vio la ley, demostró en el apóstol que también él estaba perdido, que él es pecador. Dice Romanos 7:7, yo no conocería el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Sabe usted que todos hemos codiciado? Yo le pregunto a los varones, aparte de su esposa, ¿ha visto alguna otra mujer con codicia? Fíjate que los hombres aceptan. Y yo le pregunto a la mujer, aparte de su marido, ¿usted nunca ha visto a otro hombre para desearlo? También son culpables.
Ya se pusieron a reír todas. O sea, es señal de que aparte del marido, en el corazón ha codiciado a otro hombre. Sí, a usted les da pena, pero es que lo que nos muestra la ley de Dios es que somos pecadores y que necesitamos al Señor y que necesitamos la gracia de Dios y que necesitamos la ayuda de Dios. Yo estaba predicando este tema acerca de la ley en una campaña y las hermanas eran ancianas y yo le dije, hermanas, por favor, necesito que me contesten con la verdad. Así que todas las viejitas ahí de 70 años, todas habían codiciado a otro hombre. Todas. Y los hombres también. Así que todos los que estamos ahí, pecadores. Pecadores. El asunto es que la gente se quiere cubrir en la religión, pero la ley de Dios descubre que estamos mal y que necesitamos la salvación de Dios. Es una cosa muy importante verla. Así que Pablo por su religión creía que él era muy bueno y la ley le tocó la llaga y demostró que él vivía en pecado. No solamente, hermanos, lo que dice la Biblia, sino nuestra propia experiencia en lo personal. Podemos decir, hermanos, sí es cierto, es que somos pecadores. Le digo esto porque hay gente que rehúsa reconocer que es pecador. Hay gente que se autodefiende y dice, no, es que yo soy bueno. El Señor Jesús dijo que Dios sí es bueno, pero que nosotros los seres humanos no somos buenos. ¿Sabe qué dijo Moisés? He pecado. ¿Sabe qué dijo David? He pecado. ¿Sabe qué dijo Pedro? He pecado. Todos los hombres de Dios reconocen que han pecado. Yo no sé por qué a nosotros nos cuesta reconocer que hemos pecado. Los grandes hombres dijeron que han pecado, pero nosotros queremos decir que no hemos pecado. Hay algunos que casi dicen, no, hermanos, a mí me bañaban en leche. Yo soy puro. Desde mi niñez a mí no me bañaron con agua. A mí desde chiquito pura leche. Así que yo he caminado en tanta pureza que mi vida es tan íntegra que no he tocado el pecado. No, todos los seres humanos por naturaleza. ¿Usted le enseñó a su hijo a ser egoísta? ¿Recuerda cuando el niño tiene entre 3 a 5 años que comienza a mostrarse egoísta? Y usted le da un juguete y él dice, no, amigo. Y es posible que si le toca el juguete, se levante y le pega. ¿Usted le enseñó eso? Usted lo sentó y le dijo, bueno, a partir de hoy serás egoísta como yo. No, no. Eso ya viene en el corazón. ¿Ha visto usted que los niños son violentos y usted no les enseña a ser violentos? De repente le ponen queja. Mire que su hijo le metió los dientes a su compañero. Mire que su hijo agarró una piedra y le rompió el cráneo a su compañero. Mire que su hijo le puso zancadilla al de otro niño que perdió un diente. O sea, y dice usted, yo no le enseñé eso a mi hijo. No, no, es que lo trae en el corazón. El hombre viene contaminado a causa del pecado. Así que Job dijo, yo soy vil. ¿Y sabe qué dice Dios de Job? Que era, hermano, era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero él dice que él reconoce, dice, yo soy vil, me aborrezco. ¿Sabe que también Daniel el profeta reconoció que era pecador? Y él, hermanos, dice, elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Él declara, hemos pecado, nos hemos rebelado, nos sentimos confundidos a causa de nuestra rebelión. Amados hermanos, hemos pecado en lo personal. Y si pensamos como familia, hemos pecado. Mi familia eran borrachos. Mi abuela era cantinera. Las mujeres de mis abuelos cantineras. Mi abuela la llevaron presa porque andaba con una olla en la cabeza, porque andaba sacando ese chaparro, hermano. La metieron presa. O sea, yo digo, hemos pecado, nos hemos corrompido, pero gracias a Dios que tuvo de nosotros misericordia, que el Señor nos alcanzó. Pedro confesó, hermanos, ¿sabe lo que dijo en una ocasión? El Señor hizo un milagro. Pedro sacó, hermanos, una cantidad de peces, lo que llamamos la pesca milagrosa. Y cuando Pedro vio aquello, porque Pedro había pescado toda la noche,
y no había agarrado, hermano, ni siquiera un chimbolito esos pequeños, no había agarrado nada. Y cuando el hombre mira que 2 barcas se hunden a causa de tantos peces, él exclamó y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro diciendo que es pecador. ¿Y usted qué dice de usted mismo? No, hermano, yo soy puro, yo soy la crema de la perfección, yo soy tan puro que hay gente que así habla de sí mismo. No, hermanos, la Biblia no dice eso de nosotros, declara que somos pecadores. Lutero dijo también así: temo más a mi corazón que al Papa y a todos los cardenales. Él dice: yo al Papa no le tengo miedo ni los cardenales, lo que tengo miedo es la maldad que está en mi corazón. Hermano, a veces pensamos en las tentaciones de afuera. No, tenga más bien cuidado de lo que tiene usted adentro, en la mente, los deseos, los pensamientos, lo que está en el corazón. Muy bien. Así que la gente ha confesado, hermanos, los hombres de Dios han confesado que son pecadores. Faraón también dijo, cuando Moisés le anunció que le venían más juicios, Faraón declaró: he pecado esta vez. Que ese era terco. Ese faraón, hermano, era obstinado, terco. Ese era peor que una mula, pero terco, hermano, terco ese hombre. Y a pesar de ser terco, dice: yo reconozco que he pecado. ¿Sabe? Cuando aquel Acán tomó el lingote de oro y aquel manto babilónico, dijo Acán: verdaderamente he pecado. Y que realmente había pecado. Dijo: yo he pecado. Así que esto es una cosa, hermano, realmente tremenda. Balaán también declaró: he pecado. Así que, hermanos, Judas cuando vendió al Señor dijo: he pecado entregando sangre inocente. Yo no sé qué podría decir usted. Le digo esto porque aquí hay gente que, hermano, hay gente que se sigue justificando diciendo que él no ha cometido pecado. Así que los intelectuales dicen que el pecado es por ignorancia. Hay gente que piensa que si nos educan, si vamos a la universidad, dejaremos de ser pecadores. O sea, la gente piensa que la solución del pecado es la educación. Había un presidente nuestro que así tenía como eslogan: la educación es la solución. Y pensaba que la delincuencia, el robo, la maldad de este país se iba a quitar con educación. Si él mismo era un gran ladrón, ese que decía que el pecado se quitaba con educación, él era ladrón, era graduado de la universidad y era ladrón. Los diputados que ganan buen dinero también son ladrones. Los políticos, los intelectuales. Había uno, hermano, que se había graduado de una prestigiosa universidad en Harvard, en Estados Unidos, y lo habían colocado en un mural grande, en el cuadro de honor. Hermanos, apellido Gortari, como que era el apellido de ese presidente, y lo sacaron del cuadro de honor porque resultó que era un corrupto. Así que los hombres, hermanos, no son pecadores porque son ignorantes, que al educarlos, que si lo mandamos a esta prestigiosa universidad, le quitamos el pecado, porque el pecado no es por ignorancia. El hombre peca de manera voluntaria. Además de eso, dicen los evolucionistas, es que el hombre tiene algo de bestia adentro todavía. Así que lo que le salió es esa bestia que anda ahí adentro. Así que por eso peca, porque esa bestia todavía lo domina. Muy bien. También algunos excusan el pecado diciendo que el pecado es una simple debilidad. Y luego los teólogos dicen que, bueno, el pecado es algo como el egoísmo. Vea, pero el pecado es más grave que eso. Hay una cantidad de palabras. Yo un día le voy a procurar conseguirle todas esas palabras en hebreo que expresan la palabra, el significado de la palabra pecado. Y una de esas palabras es errar al blanco. O sea,
como aquel arquero que está tirando a un punto, a un centro. Dios, hermanos, nos colocó un estándar divino, pero nosotros hemos errado al blanco. Nos hemos desviado. ¿Ha visto usted que la flecha como que iba de derecho y de repente ya no pegó en el blanco? El Señor nos hizo rectos, nos hizo, hermanos, conforme a su perfecta voluntad. Pero el hombre, hermanos, se extravió del camino. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer aquí una pausa porque necesitamos tener programas